Hola amigos, ¿cómo están? En esta mini lección les voy a enseñar cómo vamos a obtener el trazado del corset de la imagen que me proporcionaron en el grupo de Kibita Moyo y cómo podemos lograr la transformación, porque este corset es totalmente diferente de lo que vemos actualmente. Este es un tipo de corset victoriano, es totalmente distinto la posición de los recortes. La prenda está basada en justamente los vestidos de mediados del siglo XIX, ¿sí? A partir de mitad del siglo hacia adelante, cuando las mujeres usaban faldas muy amplias con crinolinas de jaula, se le decían. Estas crinolinas tenían la característica de que no estaban hechas con tela, como las vemos hoy en día, o con volados, sino con aros y lazos o tiras que mantenían justamente esta crinolina armada, o sea, no tenía tela, y a simple vista parecía una jaula. De hecho, podían llegar a ser gigantescas estas crinolinas. Encima se colocaban muchas capas de enaguas de tela, ¿sí? o fondos, y luego venía en sí el vestido, que también tenía varias capas, y como vemos aquí tenían mucha ornamentación, mucho volado, mucho bordado. Y una de las características que tenía justamente era que tenían el escote tipo off-shoulder o tirante desplazado, caído del hombro, dejando justamente los hombros desnudos, expuestos. Y la característica más notoria, y es la que nos interesa en este caso, es el corset. El corset era estilo victoriano, como se ve aquí. ¿Y cuál es la característica de este corset? Que con este formato, en realidad lo que hace es aplastar el busto, contrario de lo que normalmente se espera de un corset, que es realzarlo. En este caso, este tipo de corset lo que hacía era realzar la cintura y la cadera, pero aplanar totalmente el busto. Y además, observen que se colocaba un bandó para justamente cubrir la parte del busto. Prácticamente no se veía la parte del busto. Y además tenía los hombros caídos, y en algunos casos, como vemos aquí o aquí, estos son cuadros pintados, ¿sí? Por eso no se ven con tanta fidelidad. Aquí se veía que por debajo del tirante del off-shoulder estaba colocada la manga, ¿sí? Entonces cubrían mucho la parte del busto, pero dejaban muy liberado la parte de los hombros. Es importante que sepan que en esta época justo estaba la revolución industrial, a partir de mediados del siglo XIX, y para nuestro oficio pasó algo muy importante. Le colocaron motor a la máquina de coser. Hasta ese entonces no existía el motor, las máquinas eran manuales o de pedal. Y a partir de aquí entonces sí tenemos las máquinas de coser eléctricas, y fue una gran revolución también eso, y modernizó por completo la confección de las prendas. Entonces vamos a desarrollar este corset. Aquí tengo, a un lado de la imagen, tengo justamente un corset básico, ¿sí? Pero tiene, por supuesto, el trazado. Generalmente el corset termina aquí en la sisa. Este no, tiene el trazado para diseñar el hombro caído. Cuando yo voy a colocarle este tirante, debo elevar el corset por la sisa, y aquí lo he colocado aproximadamente a la mitad de la altura o el recorrido de la sisa, ¿sí? delantera. Y como siempre hacemos, voy a conservar la pinza de entalle, la pinza de busto, y le voy a incluir aquí la pinza de ajuste del escote, así como también voy a ajustar la pinza de entalle en el bajo busto. He repartido el ajuste de la cintura de la pinza también con el lateral para que no sea muy marcada esta diferencia, y entonces se reparte el ajuste en cada lado. He tomado la mitad de la altura de la primera cadera. En mi caso la primera cadera está 10 centímetros, por lo tanto a 5 centímetros he trazado el lateral, y lo he bajado y lo he acoplado justamente en esta caída, en esta pendiente, a la posición de la primera cadera, ¿sí? Aquí perpendicular está la primera cadera. Si observan, he colocado la manga en una posición totalmente diferente de lo que uno espera que se deba colocar la manga.
Esto ya lo han visto varias veces en mis esquemas y en algunos videos que tengo en el canal. Y es que posiciono la mitad de la manga, en este caso es la manga delantera, apoyando el centro de la misma en el lateral o en la terminación del hombro, justo donde estaría la parte superior de la sisa, y haciendo que coincida el bajo manga, o sea el vértice inferior, con el lateral de la blusa, ¿sí? O del cuerpo base. De esta manera yo puedo tomar en cuenta el ancho que tiene la manga como si se tratara del brazo. Cuando nosotros estamos trabajando con la persona, ¿sí? Esta medida la puedo tomar directamente con la persona se para con el corset ya probándolos y probando el patrón, la persona se para con los brazos a un lado y tomo la medida. Pero si no tengo la persona, o como me pasa a mí que les quiero enseñar cómo hacerlo, la mejor forma gráfica es hacerlo con esta manga, voy a dividir la manga en 3 partes y voy a tomar las 2/3 partes, digamos desechando el bajo manga. Esta parte no la voy a tomar en cuenta porque esta zona que está aquí va cosida por el interior de la manga en el bajo sisa, ¿sí? Y como no hay una sisa, esto no lo voy a tomar en cuenta, o sea, yo no voy a coser la manga a la sisa. La manga directamente no existe. Entonces voy a tomar esas 2/3 partes para considerar la mitad del espacio que ocuparía el brazo junto a el cuerpo, ¿sí? Yo aquí no puedo ver cómo está posicionado este tirante y además la foto está tomada de abajo. Vean claramente que yo no veo la parte superior. Entonces, bueno, esto es una apreciación mía y por supuesto está sujeta a cambios dependiendo de sus gustos personales y las preferencias o la necesidad que tenga de colocar este tirante más arriba o más abajo, ¿sí? Nosotros podemos ver aquí en el corset de la persona, ¿sí? Que en realidad es un maniquí, que no tiene prácticamente busto. Tiene casi nada de busto. Vean que no hace sombra, no hace ningún tipo de volumen. Y claramente este maniquí que parece más bien una muñeca, no respeta las proporciones humanas. Este cuello es demasiado alto, ¿sí? Es demasiado alto para la posición de los brazos. No es antropomórficamente exacto, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a hacer una interpretación de lo que creo ver, pero en realidad ustedes tienen que cotejarlo con sus medidas. Lo que estamos viendo aquí es un corset clásico, común y corriente, pero no es el corset que está en la imagen, porque si yo presto atención, la separación que hay entre los recortes, que sería esta pieza que está aquí, no es la misma. O sea que aquí no se respetó ni la separación de busto, ni tampoco el vértice de la pinza de busto que determina el pezón o la punta más saliente del busto. Justamente donde está ahora el puntero es donde está la parte más alta en el busto. Pero en este corset no se toma en cuenta justamente porque lo que se está buscando es aplanar el busto y no realzarlo como lo hacemos aquí. Vean que aquí yo le pongo un extra de entalle para que al ajustar por debajo la mama sobresalga. Lo mismo sucede aquí. Estoy tomando en cuenta justamente la protuberancia que tiene el busto. Y también lo hago aquí al ajustar la cintura tanto en el lateral como aquí en la pinza. Esto, digamos que auxilia aún más a el realce del busto. Esto aquí no sucede. Prácticamente la pinza es recta, ¿sí? Casi no tiene curva. Entonces, ¿cómo voy a diseñar esto? Aquí vemos entonces el trazado del corset, pero observen que yo no he tomado en cuenta la pinza de entalle. Sí he sacado desde el lateral 1 centímetro, pero en este momento la pinza de entalle la voy a obviar. Voy a trazar toda la pieza entera como vemos aquí, pero sí voy a tomar la pinza de busto, ¿sí? Voy a desestimar completamente esto. Yo a partir de ahora voy a trabajar con el básico y no voy a tomar en cuenta el trazado que se hace con este corset. Sí voy a conservar los 5 centímetros en el lateral y el largo, la altura que tendría la primera cadera, o sea, de aquí hay 10 centímetros. Voy a posicionar el escote en la sisa como lo hice aquí y por supuesto esta medida va a seguir siendo constante, no importa el modelo. Bien,
Vamos a trazar la primera línea auxiliar para la transformación y va a partir desde el vértice de la pinza de busto hacia el centro del patrón, como vemos aquí. Esta línea se va a cortar. Normalmente cuando uno cierra la pinza de busto y la quiere trasladar a un recorte, lo que hacemos es cerrar la pinza de esta forma, ¿sí? Y en este caso he trasladado la pinza al centro, pero yo en este momento no quiero hacer esto. Por dos motivos. Uno, porque el vértice de la pinza de busto no debe estar en este punto donde originalmente estaba, sino que lo tengo que correr porque mi recorte se va más hacia el lateral, eliminando por completo el ajuste o la prominencia que se haría en el busto, justamente para marcarlo. Este corset lo que hace es aplanar el busto. Al ampliar la separación de busto o la separación que hay entre cada uno de los vértices de la pinza, yo estoy aplanando y dejando esta parte central totalmente sin formato curvo que debería tener justamente el corset original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no voy a poner el punto de quiebre o el punto ancla aquí, como normalmente lo deberíamos poner, sino que vamos a hacer una variación. El punto de ancla lo voy a colocar aquí. Voy a cortar por esta línea entonces y voy a girar de esta forma la pieza, ¿sí? Este va a ser el movimiento que voy a hacer. Pero antes de hacerlo, esto lo hago para que ustedes vean lo que va a pasar. O sea, si yo hago esto, observen, si yo cerrara la pinza de esta forma, ¿sí?, estoy eliminando una parte de la capacidad de busto. Esto que ven aquí solapado, lo estoy eliminando. ¿Qué haría si yo hago esto? Me va a quedar mucho más chica la capacidad de busto. Y como vemos aquí, ven esta representación del círculo, lo que me está diciendo es que parte del busto va a quedar sin cubrir o sin contener y no le va a quedar más remedio que irse hacia arriba, que es justamente lo que se lograba con estos corsets. Al presionar desde los laterales, ¿sí?, muy ajustados, se usaban muy ajustados. Aquí nosotros no lo vemos tan ajustado. ¿Ven estos pliegues que están aquí? Esto está diciéndome que la prenda es grande. Pero en ese entonces era absolutamente ceñido y todo lo que se presionaba desde aquí no le quedaba más remedio que ir hacia arriba. Y es lo que se genera aquí. Yo no voy a hacer esto porque tengo que poner un recorte. Entonces, antes de ir a ese paso, voy a determinar dónde quiero colocar dicho recorte justamente. Voy a trazar una línea auxiliar, que vemos aquí en color rojo, ¿sí?, que va a alejarse justamente del vértice de la pinza de busto, la medida que ustedes deseen. No hay una medida fija. Cuanto yo más me aleje del vértice, más chato y más plano va a quedar mi corset. Aquí aproximadamente le he dejado unos 2 centímetros y medio, 3, y aquí está posicionada en la cuarta parte del recorrido. Observen que yo la sisa la he dividido en 4. En la segunda parte he puesto el final del escote y entre medio de este recorrido, de esta curva, he colocado la línea, ¿sí?, auxiliar, que va a determinar luego el recorte. A su vez, la línea me va a marcar hasta dónde va a terminar el giro de esta pieza. Observen que si yo, vamos a suponer que yo cortara aquí y cerrara esta parte como lo harían con cualquier recorte, estoy teniendo una separación aquí que luego va a ser una divergencia de medidas. Así que yo esta pequeña pieza también la tengo que cerrar, pero de una forma diferente de lo que normalmente lo hacemos, ¿sí?, en 2 pasos. En el primer paso, como mostré antes, entonces colocando el punto de ancla en el centro, como está aquí donde está ahora el puntero, voy a girar la pieza toda entera hasta que se acerque, ven ahí, a la otra línea inferior de la pinza original y que corte con la línea auxiliar roja que está aquí. Observen que le estoy restando un mínimo, es un poco nada más, pero al hacer una disminución del ángulo
en el ancho de la pinza repercute bastante. Observen que ahora la pinza no es de aquí hasta aquí, sino que es desde este punto hasta aquí. La pinza se ha minimizado bastante. Entonces significa ahora que este corset va a ser un poco más chico de lo que normalmente era. Tomando entonces esta línea de guía, voy a cortar esta pieza para que esto se quede aquí donde está, no se mueve más, pero esta pieza que está señalada ahora, que ahora la vemos en color amarillo, esta pieza va a cerrar, realmente se va a convertir en la verdadera pinza de busto, y por supuesto el punto de ancla va a ser ahora el punto de quiebre que marca esta línea, este nuevo punto, y voy a cerrar la pinza y he generado entonces el lugar donde ahora va a ser el lateral del corset. Entonces tengo aquí el primer paso de la transformación y vamos al segundo paso. Al principio no habíamos tomado en cuenta la pinza de entalle, pero en este momento vamos a utilizarla justamente midiéndola, o como lo voy a hacer yo en este caso, la voy a calcar. Yo lo hago así para que ustedes comprendan mejor el proceso. Por supuesto, no es necesario que ustedes lo hagan. Ustedes pueden volver a trazarla apoyándose en esta línea. Pero de esta forma en que yo les voy a mostrar, lo van a comprender un poco mejor. La vemos aquí marcada. Esta es la pinza de entalle que yo he calcado. Ya no puede continuar en este punto porque este punto ha desaparecido en la transformación anterior. Entonces voy a tomar la pinza, como la ven aquí, y la voy a ubicar en el nuevo punto, ¿sí?, de ancla, que es aquí, o sea, el punto, el nuevo vértice de esta nueva pinza de busto, o sea, aquí. Ahí vamos a colocar, hemos corrido de la misma manera que corrimos el vértice de la pinza de busto, voy a correr el vértice de la pinza de entalle para que estén conectados una vez más y generar entonces el recorte lateral. Y voy a girar sobre sí misma hasta que se ubique por encima de la línea auxiliar que marcaría luego el lugar donde iría entonces el recorte. De esta forma, toda esta pieza que ven aquí ahora va a ser el lateral, y todo lo que vemos en celeste, por supuesto vaciando la pinza, va a ser la parte central de la delantera. Terminado entonces, se vería la delantera de esta forma. Vemos que nuestro corte, ¿sí?, el recorte, se ha inclinado, se ha puesto en una posición en diagonal, comenzando entonces en la sisa, y en lugar de quebrar y caer hacia el bajo de forma perpendicular, se va hacia el centro del patrón. Y entonces tengo aquí resuelta la parte delantera. Es importante que sepan algo. Este tipo de corset generalmente es el más indicado para personas con busto pequeño. ¿Por qué? Porque justamente cuando presiono la mama sube una parte de la misma por encima del escote, pero es mínimo. Si el busto es muy grande, realmente no recomiendo este corset por varias razones. Primero, porque visualmente no se va a ver como lo estamos viendo aquí en la imagen, porque obviamente la persona no tiene casi busto. Y segundo, no es para nada recomendable presionar las mamas, ¿sí?, con una prenda con varillas. No lo hagan, ¿sí? Es contraproducente y puede ser peligroso. Recuerden que nuestras mamas son partes del cuerpo muy delicadas y propensas a enfermedades graves. Entonces, no hagan este corset para una persona con busto muy grande. Si lo quisieran hacer o emular, podrían entonces hacer el recorte como va el corset normalmente y luego hacer inclinadas las varillas a los laterales para hacernos creer que es un corset victoriano, pero no hacer esta transformación que acabo de hacer, digamos, eliminar la capacidad de busto, ¿sí? Importante, tomen en cuenta esto. Para trazar la parte posterior es un poco más rápido y fácil. Yo tengo que respetar las medidas que me da esta posición de la sisa. Voy a hacerle un escote caído. No tengo la imagen de la parte posterior, no recuerdo cómo era. Creo que tenía como una especie de capa en la parte posterior. Eso lo van a determinar ustedes. He ajustado en la cintura 1 centímetro y aquí he ajustado también 1 centímetro de cada lado aproximadamente.
Y observen que, claro, esta media tiene que ser igual de 5 y aquí de 10 para que tenga una coherencia, ¿sí? Y no tengo la pinza de entalle marcada en este momento. La manga también está puesta igual que lo hice con la delantera. Voy a trazar entonces una curva, ¿sí?, que pase por encima de la pinza. En este caso no es importante, digamos, la separación que hay de aquí a aquí porque no está el busto. O sea, eso podría ser un poco más abajo, un poco más arriba. Eso es lo de menos. La coloco, tomo la misma medida que tomé en la delantera y aquí también exactamente la misma medida para que tenga una coherencia. Y voy a trazar una línea suavizada. Puedo estirar un poquito más, así como lo acabo de hacer. Y de la misma forma que hice en la delantera, voy a copiar la pinza y la voy a colocar en la misma posición que esta línea me está marcando. De esta manera más o menos, ¿sí? Es un poco difícil de que se acomode la pinza tal cual como yo lo deseo, pero más o menos en esa posición. Esta parte, la parte más ancha de la pinza debe quedar en la zona de la cintura para que luego al unir las piezas siga cumpliendo la función de ajuste. Y entonces se verían las dos partes, la parte delantera y la parte posterior de esta forma, con esta curva inclinada, ¿sí?, con el recorte inclinado de esta forma que termina en la sisa. Aquí vemos los tirantes, ¿sí?, cada uno de cada color, para demostrarles que, bueno, unimos ambos y esto tiene que ser el doble, lo que al coser sobre sí mismo en el largo voy a tener la pieza forrada. Y luego esto, al aplicar en la sisa, en cada uno de los extremos, va a ser la continuación por donde luego voy a aplicar el tul del cuello, ¿sí? Eso empieza en el centro, pasa por parte de las tiras y luego se ubica en el escote trasero. Y tenemos resuelto entonces nuestro corset victoriano. Este es un tipo de corset. Hay otros corsets victorianos que tienen más varillas, y aquí, que en realidad lo que hacen no es ajustar o marcar el cuerpo, sino sostener, hacer de sostén, y la curva la puedo hacer de forma aleatoria sin trasladar ninguna pinza, ¿sí? Entonces yo directamente coloco aquí las líneas y se cosen las varillas. El corset es mucho más armado, más rígido, es menos anatómico que los corsets que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, es esto entonces el trazado. Espero que haya sido fácil de comprender. Si tienen alguna duda, por supuesto lo dejan en los comentarios. Recuerden siempre que tenemos que probar en una tela previamente el diseño para saber si estoy en el camino correcto, si es lo que esperaba del trazado y están las medidas correctas. Y luego, si una vez que yo hago las correcciones en la toal o prenda de ensayo, entonces sí voy a ir a la tela real. Bien amigos, entonces terminamos aquí el video. Recuerden siempre, antes de irme, los invito a que visiten el blog. El blog está monetizado, por lo tanto necesito que lo visiten a diario. Lo mismo sucede con el canal de YouTube. Últimamente no estoy haciendo videos, estoy tratando de ponerme al día con los videos, pero por favor visiten el blog, vean los videos, ¿sí? Cada una de las visualizaciones a mí me ayuda mucho y de alguna manera hay un feedback, o sea, yo les doy una mano, ustedes me dan una mano a mí y toda la familia contenta, ¿sí? Así que bueno amigos, hasta la próxima. Practiquen, nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto amigos.